En mi paso por Supía me encontré con Elibardo Cruz Rojas, más conocido en Supía como Don Pollito, que tiene un asadero. Sí. Pero hablando con él, tuve la oportunidad de escucharle hablar de un tema que al escucharlo ustedes también se van a interesar. La Cana es un nombre de un paraje que tiene mucha consonancia con lo que ustedes algunas veces han estado escuchando de un proyecto de carretera que iría desde la India en Salamina hasta La Cana en este lugar del occidente, lo que abreviaría en solo 17 kilómetros la ruta en vehículo. Y él ha tenido experiencia de haber caminado y trasegado por estos lugares. Usted nos hablaba, don Elibardo, de que estuvo trabajando en la apertura de la carretera que ahora Supía transitan pintada, su Supía vía pintada. pintada. Muy bien. Háblenos de ese momento en que usted estuvo trabajando en esta vía. Pues el oficio mío era manejar la bestia a los cadeneros, de finca a finca. ¿Quiénes eran los cadeneros para que No, los yo no televidentes entiendan? recuerdo los No, que... ¿qué hacía un cadenero? Un cadenero hacía los trazos de la carretera, marcaba ¿cómo se llaman? Cojones. Los mojones. Los mojones son las estaquitas Ujú. que clavan a diferente distancia para ir subiendo con el paso que llevan. ¿Y usted hacía qué recorrido? Yo no recorrí únicamente por la carretera hacia las fincas donde lleva las bestias. Que era donde están abriendo la La antigua carretera, sí carretera. señor, esta carretera en su pía pintada Porque antes se transitaba por qué lado. por Caramanta. ¿Y cuánto demoraba el viaje por Caramanta en carro? En carro, Para salir a la pintada, para ¿no? bajar a pintada 2 horas y media. 2 horas y media. Y, Ahora, ¿cuánto se demoran de Supía a la pintada? pero esta carretera, 1 hora, 1 hora y cuarto. Muy difícil el trabajo, había mucha peña, muy, Sí muy señor, ardua la mucha tarea. roca, mucha roca. ¿Cuánto se demoraba usted haciendo el trabajo en un día? No, depende de las bestias que errara. Depende de las bestias que errara. Pudiera irlas a llevar de una finca a otra, digamos del Trébol al Playón. Bueno, del Playón a Botijas, está cerquita. Otra finca donde yo movía las bestias. Al paso que iban y avanzando la carretera, yo iba avanzando con las mulas a las fincas para que los cadeneros, los topógrafos, como fueran, anduvieran a caballo, de finca en finca, hasta llegar a Pintada. Bueno, ahora quiero aumentarle un tramo que es lo que me interesa en la charla con usted, la cana, porque muchas veces los salamineños han oído hablar de la posibilidad de un proyecto que ha sido un proyecto como remoto en traer una carretera, trazar una carretera desde Salamina o desde el punto llamado La India hasta la cana que viene a salir sobre el río Cauca. Hábleme de este lugar y de esta posibilidad. Claro que la cana no es el punto donde cogían, sino el nombre del puente, que le pusieron ese nombre, el puente de la cana. Ah, había un puente. Había un puente, sí, ¿Puente señor. de material o de madera? De madera, un puente de madera. Por eso pasaban las cargas de acá a allá por el puente, y allá la cogía. ¿Cómo le va? Y pasaban la carga en bestia, desde luego, ¿no? En bestias o al hombro, como fuera, sí, señor. Y de allí la mercancía que traían, ¿la traían de Medellín o de dónde? Más que todo de Medellín. Y hablando de esta posibilidad de ruta a Salamina, ¿usted cómo mira este trayecto? ¿Cuánto demoraban en bestia de la Cana hasta Salamina? Por 1 hora y media. ¿Hora y media en bestia? En bestias, sí, señor. Entonces, lo que quiere decir que en carro se reduciría muchísimo el transporte y el trayecto. Sí, claro que sí. Pero 17 kilómetros. 17 kilómetros lo anda un carro en menos de media hora. Correcto. Sí, señor, menos de media hora. ¿Usted toda la vida ha sido de esta zona de Supía, del occidente? No, yo he sido rioseño.
a usted de Río pero hace Sucio. 38 años vivo aquí en Supía. Y yo comencé en Supía en una pesebrera del finado Jesús Mejía Osa, donde sacaba las bestias para irlas a llevar allá, porque él tenía negocio con los cadeneros y los místeres allá, con las bestias. Yo era el, 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 El encargado de el las bestias. encargado de las bestias, señor. Ah, eran extranjeros los ingenieros que tenían. Mr. Lehman, Mr. Liberty, el doctor Scorsia, y no recuerdo cuáles eran los otros, por el nombre, en el momento. Don Jesús Mejía, un hombre muy conocido en Supía, Sí, señor. un ganadero, un hombre de bestias, sí, ¿no? Sí, señor. Y después de que usted dejó este oficio, a qué más se dedicó? Me fui a manejar otra finca, que llama La Rueda. La Rueda, por los lados de Río Sucio, Sí, señor. en una parcialidad indígena, Sí. de pero- Cañamón y sí, Loma sí, Prieta. No, sí, pero eso es por el lado de la Iberia, sí, señor. Pero entonces era propiedad de la patrona, no era tierra indígena, sino propiedad con escrituras públicas, donde yo trabajé en La Rueda. Bueno, y después, ¿cómo llegó usted hasta hacerse un hombre que todo el mundo lo visita, lo conoce en el asadero Don Pollito? ¿Cómo llegó a convertirse en un comerciante de pollos? De Pues, pollo asado, ¿no? sí, señor, yo vendía mercancía en Risucio y me conocí con un señor tolimense que se llama Félix Bonilla, en Monte Alegre. Entonces él montó un cenadero en Risucio, un cenadero. Ahí me conocí con él vendiendo bolsos de materiales y cosas, varias variedades en mercancía, y yo vendiendo confecciones. Me hice amigo de él hasta que llegó el momento que, viendo la actuación, como yo trabajaba, me dijo: usted me va a servir para un negocio que va a montar aquí en Risucio, lo cual así lo hice con él. Luego ya se extendió un poquito más y me trajo para Supía. Él abrió otro negocio con la colección que yo se lo administrara. Y así llegó usted a tener el asadero Don Pollito. Bueno, ese negocio fuera del Félix Bonilla Montealegre lo tuvieron 6 clientes más, pero compraban para que yo manejara. Hasta que a los 35 años llegó a ser el negocito propiedad de mi señora y yo. Bueno, ahora quienes vengan a Supía lo pueden encontrar, un hombre, como ustedes ven, supremamente amable, querido, jovial, que tiene su negocio unos 40 metros más arriba del Banco da Vivienda, Sí, señor. aquí en Supía. Sí, A él le agradezco infinitamente por permitirnos hacer esta nota, en donde lo que más nos interesaba era escucharle hablar sobre la cana, y como él mismo lo Puente dice, La Cana. Puente La Cana, que iría hasta la India, en una vía carreteable que entonces, como él mismo lo manifiesta, serían 17 kilómetros y máximo 30 minutos, 40 minutos de Salamina a esta vía que viene a dar sobre el Cauca, más o menos a la altura de donde se entra para el municipio de Marmato, también a unos 17 kilómetros del municipio de Supía. Este ha sido para el programa de Nota en Nota.